Y bueno, pues lo prometido es deuda, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les tengo unos 3 cuentitos de libro de historias de fantasmas que en verdad está genial. Esto se lo dedico al señor Samuel Villaseñor Hernández, con mucho gusto la gente de nuestro ciberauditorio, que le gustó mucho los cuentos anteriores, así es que estos nos pidió más cuentos, así es que se los comienzo a leer y espero que les gusten, se lo dedico con mucho cariño. Ya saben que si quieren saber más de estos libros, pueden contactarse a nuestro WhatsApp 55 45 78 91 82 o audiencia periodismo independiente @outlook.es. Este tiene un costo de 200 pesos este libro, así es que ya saben, por lo pronto una probadita de lo que van a leer en este libro. Vamos directamente con este cuento ya para no hacerlo más largo, así es que Vamos, vamos, vamos a escuchar. La finca de Santa Catalina. hay tantas historias que corren a lo largo de la construcción de las carreteras, sobre todo historias de pasión, lujuria, muerte y engaño. Tantas y tantas historias que no se ven y están en lo ominoso. Tantas cosas que pasan tan aterradoras en los bosques de nuestro México, en la oscuridad de la noche, que son difíciles de creer. Cuando nosotros vamos por una carretera mientras nuestro auto corre, no nos damos cuenta de todo lo que ahí hay. Detrás de esos árboles, postes y anuncios que vemos pasar rápidamente y como ráfagas sin forma, si echamos a volar nuestra imaginación como niños asustadizos, podemos ver diversas formas mientras recorremos 2 o 3 horas de camino rumbo a nuestro destino. Vemos el camino y nos imaginamos que entre esos árboles y detrás de la niebla de una fría y oscura noche se forman espectros que invaden la noche o la madrugada y penetran nuestro ser. Cuando regresamos de algunas vacaciones de Acapulco o cuando vamos rumbo a algún puerto como el de Veracruz o de cualquier otro lugar, te invito a que abras tu mente y veas por la ventana y observes todo lo que ahí hay. No se imaginan, mis queridos lectores, la cantidad de historias que la gente cuenta. De aquellos lugares que en el día se ven tan hermosos, llenos de árboles verdes, pastizales y donde el sol se refleja tan esplendorosamente, pero que después se convierten en oscuros bosques fríos, tenebrosos y solitarios. Llenos de misterio. Historias inimaginables que van desde las tradicionales historias de terror hasta verdaderas historias de muertes reales, desde el fantasma de la Llorona, el hada del bosque, el duende de la finca, el monstruo o el chupacabras, hasta la bruja que se chupaba a los niños. Hasta historias de mujeres muertas en un hotel por algún feminicidio, o de secuestrados, o desgraciadamente de ese caso de los 43 estudiantes que desaparecieron quién sabe dónde, o aquellas personas que perdieron la vida en un trágico accidente. A veces me pregunto si será que las almas en pena de tantas personas muertas en forma trágica andan por ahí en los bosques, en las carreteras y en las casonas abandonadas, y haciendo de las suyas o pidiendo auxilio a los que estamos aún vivos. Aquellas almas de las mujeres que murieron violadas en la sierra o desolladas, o de aquel chico imprudente que mató a sus amigos por ir borracho en un accidente de automóvil, o aquel padre alcohólico que mata a una familia en un ataque de ira. ¿Cuántas historias tan trágicas? ¿Cuántas
y cuántas historias de gente que vive y que muere de forma trágica, terrible y tan desgarradoramente, y que posteriormente se convierten en historias de fantasmas que la gente cuenta. La gente que habla de las ánimas y almas que viven por ahí, de personas que se aparecen en la carretera en tal o cual kilómetro, de la hacienda encantada o de aquellos tesoros que olvidaron en la época de la Revolución. Esos cuentos que nos hacen echar a volar la imaginación e ir en busca de tesoros escondidos y de comenzar a recordar las historias de aquellas personas que pagan mandas o regresan objetos o resuelven problemas familiares tan importantes como herencias en nombre y haciéndole el favor a alguna persona en vida, pero que en realidad ellos están muertos. Están muertos. Sabemos de los vivos que ayudan a los muertos a cumplir con algo que les quedó pendiente, y también sabemos de cuentos de aquellos muertos que ayudan a los vivos. La gente habla de las ánimas y almas que ven por ahí, de personas que se aparecen en la carretera en tal o cual kilómetro, de la hacienda encantada o de aquellos tesoros que olvidaron en la época de la Revolución. Esos cuentos que nos hacen echar a volar la imaginación e ir en busca de tesoros escondidos y de comenzar a recordar las historias de aquellas personas que pagan mandas o regresan objetos o resuelven problemas familiares tan importantes como herencias en nombres y haciéndole el favor a alguna persona en vida, pero que en realidad ellos están muertos. Saben de los vivos que ayudan a los muertos a cumplir con algo que les quedó pendiente. Y también sabemos de cuentos de aquellos muertos que ayudan a los vivos. Tan complicado y extraordinario es este asunto que recuerdo cuando alguna vez mi padre nos invitó a una finca a buscar tesoros escondidos, en una hacienda de uno de sus familiares. Recuerdo cuando fuimos con los tíos a rentar unos aparatos para detectar metales. Nos pusimos gorras, pantalones de mezclilla y nos dispusimos a ir a la finca de los tíos. Cuando llegábamos, recuerdo cuando fuimos con los tíos a rentar un aparato para detectar metales. Nos pusimos gorras, pantalones de mezclilla y nos dispusimos a ir a la finca de los tíos. Cuando llegábamos, estábamos todos emocionados. El baño de temazcal nos esperaban. Los caballos, el río, la naturaleza, como si fuéramos grandes exploradores. Todo un mar de misterios que encerraba el pueblo de Santa Catalina, el cual nos esperaba cada verano. Aún recuerdo un árbol ancho, viejo, enmohecido, muy grande, con un columpio hecho de una llanta de coche, en donde solíamos jugar, aunque también recuerdo que me asustaba muchísimo de noche. Nadie quería salir ni pasar por aquí. Decían los tíos que se aparecía una mujer e incluso se aparecían algunas ánimas y se escuchaban cosas raras. Decían que en el río se aparecía también la Llorona. 3 historias que llenaban mi mente de fantasías, fantasmas y terror, y que me hacían volar la imaginación cuando caía la noche y el viento soplaba fuertemente entre los tejocotes, haciendo un ruido tan aterrador como si hablara, y me susurraba al oído. Se escuchaba y parecía que muchas veces alguien hablaba entre las hojas de los árboles, y se mezclaba esa voz con el susurrar del viento. Me ponía tensa y llena de miedo. Y
y veía para todos lados esperando no ver jamás algo como lo que contaban y decían de aquel lugar. Bueno, con decirles que hasta para ir al baño tenía que pedir que me acompañaran. Y bueno, sí, esos baños tipo letrinas que me daba tanto miedo que una de dos. Tenía que pedir que me acompañaran o de plano no iba y me aguantaba las ganas hasta el amanecer. Pero salir sola, jamás. Pero fue en vano. Ni mis buenos deseos ni mi incredulidad me salvó de ver lo que ahí había. El árbol se movía, el columpio se agitaba, y ahí veía yo siempre a esa mujer vestida de blanco, de cabello negro, que siempre estaba parada y que caminaba por aquellos campos. Me hacía guardar la respiración y palpitar mi corazón a más no poder. Palpitaba tan rápidamente que creía yo que iba a fallecer. Me ponía tan tensa que no quería salir sola a ningún lado. Sin embargo, siempre la veía ahí, de cabello largo, vestido blanco, y no tocaba el piso. Paraba siempre, y yo me preguntaba siempre de qué había muerto. No sabía si había muerto ahogada en el río o ahorcada en aquel árbol, o había sido una bruja que habían quemado en la época de la colonia y de la Inquisición, justo en aquel árbol bajo aquellas ramas. Todo esto creo que fue el caldo de cultivo para que me inclinara o a la religión o a la superstición. Fue un camino estrecho, verdaderamente extraño, en busca de la verdad sobre el pensamiento, sobre la existencia de Dios, sobre la ciencia, sobre la psicología, sobre la religión y tantos temas que posteriormente les iré contando. Sobre todo sobre el pensamiento mágico religioso. Y bueno, pues ahí tienen ustedes la imagen que veía. Sobre todo sobre el pensamiento mágico religioso y la psicología de la religión, el psicoanálisis, Freud, el inconsciente, los sueños, las pasiones y todo lo ominoso y oculto que hay en el ser humano, así como todo aquello que encierra la fantasía y que al final o se deriva en la genialidad o en la esquizofrenia. Y no solo eso, sino como un fenómeno que le da un perfil único a las personas de nuestro país, México. México, y que es parte de la cultura tan rica en tradiciones de este tipo. Esas tradiciones que van desde el Día de Muertos, las posadas, el Viacrucis, en Iztapalapa, la Santa Muerte, los santos, la Llorona, los chaneques, el chupacabras, los nahuales, las brujas, las mantas, hasta ya lo más europeo como las historias de hombres lobos, vampiros, lo muy estadounidense como el Halloween, los gatos negros, los duendes, y bueno, un sinfín de historias que hay que analizar. Viéndolos no solo con los tintes políticos y mediáticos, con un fin de ser cortinas de humo ante sucesos electorales, de violencia real o para cubrir devaluaciones históricas de gran magnitud como fue el chupacabras, sino como un proceso y manifestación cultural y psíquica del pensamiento humano y una forma de expresar la fe, tanto científica como psíquica, en el hombre o una forma de expresión de las pasiones y de los bajos instintos y de algunas desviaciones o falta de límites en el hombre como actitudes psicopáticas o expresión de traumas como son los abusos sexuales o intentos de asesinos. También creo y no en Dios y en el diablo.
Bueno, déjenme decirles que soy tan escéptica que en un tiempo todo esto que viví me fue dando las pautas para investigar e ir encaminando mis lecturas y mi curiosidad a resolver estos enigmas que de niña me hacía. Ya que he ido dando vueltas y divagando desde lo mágico religioso hasta el ateísmo científico, pasando por creer en duendes, unicornios, trolls, hasta creer en los santos y sus vidas, en el demonio, en los exorcismos y todo eso, las liberaciones y oraciones de sanación, los grupos carismáticos y la Eucaristía como medio de sanación, vistos como procesos psíquicos y como procesos curativos y psicológicos, o forma de expresión indirecta tal vez a traumas psíquicos o situaciones de violencia real, situaciones de fenómenos paranormales. He decidido plasmar algunas vivencias y no en estas breves líneas, ya que el tema sería digno de tratados. Todo esto me hizo pensar aquella visita al pueblo de Santa Catalina. Son tantas cosas vistas y oídas que aún me quedan dudas. Muchas dudas sobre la existencia o no de esos hechos. Lo creo al igual que usted y lo dudo al igual que tú. Pero, ¿cuál es la explicación de todo esto? ¿Por qué algunas personas giran su vida incluso, hacen de esto su modus vivendi, su estilo de vida? Religiosos, chamanes, santeros y personas que buscan cura ante este tipo de situaciones. Lo creo, pero ¿cuál sería la explicación? ¿Cuál es su verdadera explicación? Su origen, el origen de la telequinesis, de la telepatía, de la premonición, de los sueños, de las cartas, de la oración, de Dios, la sábana santa, la consagración eucarística. ¿Son cosas similares o diferentes? ¿O es solo hecho supersticioso? Puedo herir susceptibilidades y tal vez algunos religiosos dirán que mi fe es infantil. Pero esto más que esto solo es una etapa, ya que mi fe es diferente. Y el proceso de creer y madurar el pensamiento es un proceso. Hay personas que hacen que esto se viva la fe, que se viva la oración, pero también se vive la superstición y por ende el pensamiento mágico religioso. Todo esto me dio vueltas por la cabeza un tiempo mientras iba de visita al pueblo de Santa Catalina. Y mientras viajaba en coche y veía pasar los árboles en aquellas noches de largos viajes, mientras recordaba a aquella señora que aparecía en aquel árbol, fuera de la gran casona, iba reflexionando qué es lo que realmente sucedía en aquel lugar. ¿Era mi imaginación alimentada por mi fantasía y la sugestión, así como la creencia de todos aquellos aldeanos? No podía mentir toda esa gente. ¿Qué más había? Energía, física, Newton, Einstein. ¿Cuál es la explicación a todo esto? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así pasa con el alma y lo espiritual. El alma es energía. ¿Y dónde entra Dios? Eso es física o química. Pero Dios es espíritu, ¿no? Así lo dice la religión. ¿Cuál es la respuesta? Alguna vez me pregunté todo eso y empecé a investigar. Mis objetivos eran descubrir cuál era el origen de la sábana santa. Si había cambios en la hostia a la hora de la consagración. Pesaba más o menos la hostia, antes y después de la comunión. Si en verdad en el mundo había santos o no. Si existen los milagros o simplemente son imaginación o superstición o mentiras. Bueno, incluso históricamente han existido guerras en torno a la religión y gente inocente, o no, practicante o no, han muerto en torno a esto llamado fe. Digo, actualmente tenemos casi en puerta una tercera guerra mundial en torno a algo llamado Dios y su forma de entender la fe, tal vez malentendida por el hombre. Tenemos guerras entre cristianos y musulmanes por Dios. ¿Qué es lo que hay detrás de la vida, detrás de todo
esto que en apariencia es el mundo real, de una persona que trabaja, de una persona que cumple una jornada diaria, que saluda a su familia, al lado de esta aparente vida social y pública de cada hombre. En el fondo, en su mundo interior y en el silencio de su habitación, ora, cree o practica tal o cual ritual y tiene ideas extrañas. ¿Esta creencia es de todos o solamente de algunos cuantos? Un mundo aparentemente paralelo, lleno de sombras y fantasmas que la gente cree y proclama y que incluso los lleva a realizar obras y actos buenos o malos. Y algunos son tan cuestionables como la fe de los narcos o los delincuentes. Una persona normal, común y corriente llega a su casa, saluda, besa a su familia, convive, come, trabaja, gana dinero, pasea, ríe, juega, tiene sexo, hijos, se divierte. Pero, ¿por qué si todo está tan bien en este mundo existen tantas y tantas historias de este tipo? Aparentemente de un mundo anormal, de un mundo paralelo, donde el desempleo, la guerra, los problemas laborales o económicos a nivel nacional e internacional, la economía, la gasolina, las tortillas suben o bajan, en donde todo es tan normal, tan real, tan tangible y nada es cosa de otro mundo ni de otra dimensión. En este mundo en donde se supone que el asfalto ha enterrado la fantasía y se pone todo este pensamiento en el nivel de la ignorancia o de un pensamiento mágico religioso que ayuda a evadir la realidad que según es catalogado por algunos expertos, que es el pensamiento de la gente pobre o clase media, ignorante, o que es fácilmente sugestionable, pero que en realidad no es así. Todos tenemos rasgos en mayor o menor grado de este tipo de pensamiento, ese pensamiento mágico religioso. Intelectuales, políticos e incluso científicos, además de artistas y deportistas, creen en él, y es en donde más se propaga, incluso en estas esferas donde el dinero abunda, y según la intelectualidad e incluso el dinero abunda, es a veces más y cada vez más sofisticado y peligroso sus actos, llegando al nivel de las sectas ocultas, como dicen, de la masonería, la Nexium que acaba de salir, los Illuminatis, los reptilianos, donde hacen sacrificios humanos, alta brujería y pactos con el diablo, sobre todo en el culmen del poder y el arte o el intelectualismo humano. Según hay grados como el 33, y todo esto cada vez es más oscuro y real. En verdad, ¿el pensamiento solo es mágico, religioso o es un nivel avanzado de percepción? Como aquel músico entrenado que escucha un tono desafinado y corrige al principiante que ni siquiera se percata de ello. Eso pensaba cuando iba en el coche rumbo a Santa Catalina. De chica íbamos a descubrir tesoros escondidos y encantados cada verano. Así es que ni tarda ni perezosa, cuando mi padre me decía que fuéramos a visitar a las tías, yo iba encantada de descubrir si eso era verdad o mentira. Cada visita era una oportunidad para investigar más y más, para preguntar, para recabar pruebas y saber qué era lo que en ese pueblo se escondía, sus secretos, sus historias, porque sucedían todos esos espantos, hechos sin explicación y que me tenían aterrada, y sobre todo eso, me tenían aterrada. Creo que esto último era lo que más me importaba en aquel momento, estaba aterrada. Así es que bueno, más. Y se me preguntaba si estos solo eran inventos de adultos para asustar a los niños y tenernos entretenidos el Día de Muertos, mientras comíamos tamales y tejocotes, así como tomábamos ponche y champurrado, o era la forma de reunir a la familia y mantenerla junta, mientras los abuelos contaban sus historias de la revolución, y mientras se cocía en la estufa de leña la cena que iluminaba la habitación sin energía eléctrica. En esas habitaciones con tan peculiar aspecto, hechas de adobe,
y olor a humedad, un olor tan particular, se tejían tantas y tantas historias aunadas a sus actividades cotidianas de campo, de siembra, de cosecha, de misa dominical, no de sumisión, pero sí de un amor y abnegación tan particular hacia los esposos, de una actitud de servicio de aquellas mujeres que veían a sus esposos después de ordeñar sus vacas y de regresar al atardecer de las labores del campo. Mientras yo veía a la tía hacer esto y servirle a todos los invitados en la feria del pueblo, me ponía a pensar en el silencio de mi interior. ¿Por qué aparecía esa mujer en el árbol? Se veía de color verde. También pensaba en qué es lo que decía el viento en su susurro. También recuerdo que en aquel entonces me contaban que había una bruja en un pueblo vecino que se chupaba a los niños. Y también recuerdo que